Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Saben, mis videos sobre recomendaciones musicales y más contenido similar parece ser que son el contenido con más interacciones en todas mis redes sociales. Así que estuve pensando sobre qué puedo hacer con dicho formato, y luego de que varias coincidencias curiosas me pasaran, decidí hacer un video en el que les recomiendo SCPs que leer. Y como es el primer video de este tipo, es menester hablar sobre qué es un SCP. SCP es un proyecto literario de ficción colaborativo de internet, en el que nos habla sobre una organización llamada La Fundación, que se dedica a asegurar, proteger y contener entidades y objetos anómalos, que pueden ir desde una medicina que lo cura absolutamente todo, un perrito que en realidad no es un perrito, pasando por una lagartija completamente indestructible, o hasta llegar a literalmente Dios. Y esas entidades u objetos son denominados por la Fundación como SCP. Y claro, si han consumido mucho contenido de internet, de una u otra forma han tenido conocimiento de algunos de los SCPs más famosos. Pero en este video no voy a hablar simplemente de esos SCP, sino recomendarles la lectura completa de algunos de ellos, el por qué me interesaron y qué puedo sacar de ellos. Además de, en cierto modo, reseñar sus historias. Así que bueno, empecemos. SCP-698, la Tortuga de Jade. Este fue el primer SCP que leí en mi vida, siendo la forma perfecta en la que entendí cómo funciona la redacción base de este proyecto literario comunitario. En sí, la Tortuga de Jade es una pequeña pieza de artesanía que un investigador de la Fundación encontró por suerte en una tienda de recuerditos en Japón. Y lo anómalo de SCP-698 es que su habilidad es que si tomas una decisión mientras estás cerca de dicho SCP, hasta un mínimo de 5 minutos con 25 segundos luego de tomar la decisión, si tomaste la decisión equivocada, escucharás una voz en tu mente diciéndote que otra hubiera sido una excelente opción. Lo que me pareció genial de la lectura de SCP-698 es el cómo se van desarrollando los experimentos a su alrededor. Empezando con cosas simples de elección hasta un giro final que simplemente me hizo bastante gracia, porque simplemente diré que la Tortuga de Jade tiene sus términos y condiciones. SCP-2307, la pluma es más poderosa. Una de las cosas que también me atrapó de todo lo que son los SCPs es la historia expandida y entrelazada que tienen los diversos SCPs. Así que una que, para mí, puede ser una lectura para empezar a generar cierto interés en un cierto grupo externo a la Fundación es SCP-2307. Técnicamente, SCP-2307 son dos objetos. Uno es una espada dañada que al tocarla hará que tus registros de vida que van desde documentos de nacimiento, certificados educativos y más hechos escritos sobre tu vida empiecen a reescribirse, para otorgarles una especie de estatus importante que va desde hacer que tengas una fecha de nacimiento más interesante, hasta que hayas conseguido 2 maestrías, 4 doctorados y toda una vida de político, aunque ni siquiera hayas terminado la primaria. Hasta ahí me parece un SCP curioso, ya que, aunque hace todos esos cambios en tus documentos de vida, no cambia tu vida real. Pero la cosa se pone interesante con el segundo objeto, siendo una máscara de chamán hecha con un cráneo de caballo. Sucede que si tocas la espada mientras tienes la máscara, empezarás a recibir los recuerdos de una persona o personas importantes del pasado muy específicas. Y con eso último empezarás a tener una historia corta sobre un emperador medieval.
Y claro, cierta adoración a las máquinas es mencionada. SCP-1022. Bata sospechosamente limpia. Imagina no tener que usar microscopios para observar organismos procariotas, como el caso de las bacterias. Pues sería una herramienta bastante útil para ciertos médicos y biólogos. Pero ahora piensa en que esa forma de ver el mundo es prácticamente permanente, pues ahí cambia la cosa. SCP-1022 es una bata de laboratorio que te da la habilidad antes mencionada al ponértela, pero al quitártela, dicha habilidad no podrá ser quitada de quien se ponga la bata. Lo interesante viene de las historias creadas a partir del uso de dicha bata, siendo que algunas personas empiezan a tener efectos psicológicos bastante serios, mientras que otras personas parecen adaptarse a vivir con esa habilidad e incluso ser útiles para la fundación. Pero digamos que puede que dicha habilidad te haga descubrir cosas que nunca debieron ser descubiertas. SCP-2223. Spamdexing de imágenes de anime. Hoy en día el concepto de algoritmos de plataformas digitales y motores de búsqueda son algo ampliamente conocido, en especial para creadores de contenido como su servidor, y es algo que me gusta conocer de vez en cuando para mejorar el alcance de mis videos. Así que me pareció sumamente interesante el SCP-2223 que, por más random que parezca, es un grupo de imágenes de una chica anime que empieza a distribuirse por internet. Y empiezan a dominar los motores de búsquedas para que dicha chica aparezca al buscar cosas diversas. Por ejemplo, decides buscar un día la palabra uva en Google y de la nada una imagen de una chica con uniforme de colegiala blanco y rojo, una bufanda verde y cabello largo y grisáceo aparece en dicha búsqueda de imágenes. Lo interesante de este SCP es que parece que va a ser algo simple pero raro. Pero enseguida te habla sobre cómo tienen que modificar los motores de búsqueda por medio de algoritmos especializados, eliminar directamente páginas web e incluso usar el baneo por derechos de autor para quitar cualquier señal de SCP-2223. Y al final nos damos cuenta que SCP-2223 es más peligroso de lo que parece. Una simple imagen anime que como la viste ahora tendrás una imperiosa necesidad de compartirla. Y ella quiere ser muy compartida. SCP-202. El hombre en reversa. Ok, este es de esos SCPs que en cierto modo te da algo de penita por lo raro que debe vivir. En resumen, es un hombre que vive al revés, siendo que camina, respira, habla e incluso come al revés. Simplemente algo raro y directo que es de esas lecturas perfectas para introducirse a lo que es el universo de la Fundación SCP de una manera directa y resumida, al punto que lo manejan desde una forma algo mundana. Y hasta leemos un anexo hablando que sean algo más sensibles con el pobre señor y su privacidad. SCP-2305. Grandes ideas que son totalmente inútiles. Los SCPs que más me gustan son los que se ríen o juguetean con el mismo concepto de los SCPs y la Fundación, y SCP-2305 es uno de ellos. Se trata de un grupo de hojas que, una vez por semana, generan un informe para neutralizar a un SCP al azar. Pero la trampa de todo esto es que el método de neutralización es muy específico, pero al mismo tiempo causa que el SCP que intente ser neutralizado no sea neutralizado. O, en la mayoría de los casos, la habilidad anómala de ese SCP sea más potente o más complicada. Lo mejor es que debajo de cada informe tiene una frasecita que dice, moraleja de la historia, que le añade ese detallito de comedia a este SCP. Una libreta inútil para vencer SCPs, pero perfecta para descubrir lecturas de otros SCPs. SCP-611. Mondadientes parasitario. Saben,
a mí me desagradan los mondadientes, o también conocidos como palillos de dientes. No sé, simplemente me pone nervioso tener un objeto como ese en la boca y más que nada lo he usado como un carácter de imitación social. O sea, como dijo Bender, vi que todos lo hacían, así que yo quería ser popular. Y leyendo al SCP-611, ahora con más razón nunca usaré un mondadientes. Básicamente se trata de un moscardón que simula ser un mondadientes, y si lo usas podrán poner huevos en tus encías. Parece una de esas historias de terror que le contarías a un niño. Y tanto por eso como por el relatar cómo funciona un ser vivo con características tan específicas y peculiares, es bastante fascinante de leer. Además de que claro que hay un cierto morbo sobre el saber qué hará un animal tan peligroso, y que usa como su presa específica a los humanos. Así que vayan a leer a SCP-611 y jamás vuelvan a usar un mondadientes. SCP-974, Depredador de la Casa del Árbol. Es hora de ir con SCPs más perturbadores. Imaginen que tienen un hermanito pequeño, un sobrinito, un hijo pequeño, o que conozcan a cualquier infante menor a 12 años. Un día, él encuentra un nuevo amiguito en el barrio, con el que decide jugar todos los días. Pero una semana después, ese niño que conocías desaparece y consigo su nuevo amigo. Pues bueno, ese nuevo amiguito es SCP-974. Una lectura bastante incómoda si tienes a alguien cercano a ti que es un infante, ya que SCP-974 se trata de una especie de animal depredador que caza niños a partir de imitarlos de manera bastante convincente. Y dicho texto, al mantener la estética narrativa de la Fundación SCP, todo lo cuenta de manera fría y lógica, como si leyéramos el proceso de caza y los detalles biológicos de un animal salvaje. Y claro, mientras más lees te das cuenta que SCP-974 es aún más peligroso de lo que ya era. SCP-206, muy espeluznante. Este es uno de mis SCPs favoritos, siendo algo divertido y hasta adorable. Al principio. Se trata de una entidad que toma la forma de algo que le da miedo a las personas, y la Fundación, al saber eso, le suele hacer ver películas de terror de pésima calidad para que crea que es el epítome del terror para los humanos. Por ello, SCP-2006 ha tomado la forma física del monstruo Raw Man, de la película Robot Monster, de 1953. Incluso el texto tiene una entrevista con el SCP-2006, que, aunque cortita, te hace sentir que dicho SCP es bastante amigable y buena onda. Pero el mismo escrito con un corto anexo, y al pensarlo bien, te das cuenta que SCP-2006 puede ser una entidad sumamente peligrosa si la Fundación se equivoca, aunque sea un poquito, en su contención. SCP-2557, una propiedad de Envelope Logistics. Ni siquiera la Fundación puede retener a una de las entidades más poderosas que incluso se encuentra en nuestra realidad, siendo los terribles inversores. Eso es SCP-2557, una notificación publicitaria para inversiones con la posibilidad de comprar, vender y comerciar con conceptos abstractos. Así que puedes comprar la eficiencia de las nuevas políticas de recursos humanos de tu empresa favorita, la carrera artística de Adam Sandler, el sabor de helado de chocolate con menta, o la probabilidad de tener cáncer de pulmón de toda la población fumadora de Argentina. Y como sé que tengo muchas seguidoras que son chicas trans, les puedo informar que el mismo escrito del SCP-2557 menciona que ya se vendió la disforia de género, así que toca ir a buscarla y comprarla. Por mi parte, voy a comunicarme con Envelope Logistics y comprar el hiperfoco autista, la ecolalia y la depresión neurodivergente, que siento que son una excelente inversión a futuro.
SCP-2547, días perrunos de verano. Y para terminar este video, qué mejor que con un SCP de perritos y un furro, aunque no la más amigable posible. Este es de esos SCPs que me dejaron encantado por lo complejo, raro y curiosamente divertido de leer, siendo que se trata de una jauría de miles y miles de animales caninos que sitian una ciudad pequeña, y que aparece como su líder un coyote antropomorfo vestido con una chaqueta de cuero que secuestra la iglesia de la ciudad y empieza a dar toda una ceremonia bastante efusiva en contra de todas las religiones, junto con hablar de que quién es él y su adoración. Además de que suele aceptar tributos desde cosas tan mundanas como objetos cotidianos e incluso historias y cuentos sobre él, hasta cosas más complejas como, bueno, favores sensualoides. Y en caso de que tú no le das algo bueno para él, serás convertido en un perro más de su jauría. Hay más detalles y es bastante interesante cómo se ha logrado comunicar y conseguir información de ese dios coyote furry. Incluso la fundación ha tenido que crear todo un servicio de contenido multimedia que hace referencia a dicho coyote, y no se ponga a secuestrar más ciudades durante varios meses, y no existan problemas con personas que descubran a este SCP. Un divertido dios coyote que todos los furries debemos empezar a adorar, en especial si vivimos en una ciudad pequeña. Y aquí es donde termino este video. Si les gustó, ya saben que pueden apoyarme con sus donaciones por las membresías de YouTube, como quienes aparecen en pantalla, o por medio de sus super gracias y apoyo monetario en Patreon y Twitch. También pueden apoyarme de igual manera con el simple hecho de compartir este video donde más puedan, dándole like y principalmente comentando más de 3 palabras para poder alimentar al algoritmo y recomiende este video. Y por último, pueden darme su apoyo al seguirme en mis varias redes sociales, donde pueden enviarme o etiquetarme para recibir sus fanarts, junto con suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo mis streams y hago videitos extra. Además de que nuevamente les invito a seguir y apoyar a mi preciosa amiga Dirgi, siguiéndola en Twitter e Instagram como @DirgiRat y contratando su trabajo artístico por medio de Ko-fi. Y bueno, aquí se despide Daniel Case, citando a @CitlalomMapach. Las aguas del Chavo podrían ser un SCP. ¡Nos vemos!